Hoy estamos a celebrar la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. San Mateo fue el que primero escribe una vida de Jesucristo, el Evangelio de San Mateo. Y es un evangelio que estaba dedicado especialmente a los hebreos. Por eso que en el Evangelio de San Mateo continuamente se dice, y de esta manera se cumplió la profecía de tal cosa. Y de esta manera se cumplió lo que el profeta tal había anunciado, etcétera, etcétera. Porque está escrito para los hebreos para mostrar que Jesucristo cumplía con las profecías que falaban de él. Cuenta la tradición que una vez que se realiza la redención, San Mateo va a predicar a Egipto, va a Etiopía. En Etiopía parece que hace un sermón muy bon sobre la pureza. Y es así que una princesa, Higinia, decide hacer voto de castidad y con ella varias meninas más. Y resulta que después un príncipe, un personaje de la nobleza etíope, quiere casarse con esta Higinia. Y San Mateo le dice, tú hiciste un voto, no puedes andar rompiendo este voto. Y Higinia entonces dice, no, ya me casé con Jesucristo, y eso causó la ira de los personajes de las autoridades de Etiopía y lo matan a San Mateo celebrando la misa. Su cuerpo está en la catedral de Salerno. Es un lugar muy, muy impresionante, porque, en fin, fue un apóstol, alguien que conoció a Jesucristo y que respondió a su llamado porque él estaba juntando dinerito porque era publicano, tenía un buen puesto, no muy querido por los hebreos, por supuesto, porque era el que cobraba los impuestos para el Imperio Romano. Entonces los publicanos eran muy mal vistos, pero era un buen trabajo y le daba algún dinero. Entonces para San Mateo ese llamado fue una cosa muy especial. ¿Por qué? Porque renuncia a lo que llamamos nosotros el mundo. Renunció al mundo por seguir a Jesucristo. Y es interesante porque no debemos esquecer que los enemigos del alma son mundo, demonio, carne. ¿Cómo podemos distinguir a esos enemigos? Las tentaciones del demonio, por ejemplo, son fáciles, entre otras cosas porque es cuando nosotros nos distraemos en la oración, cuando a nosotros se nos ocurre ir a hacer cualquier cosa menos lo que teníamos que pensado ponernos a rezar. Esas son bien tentaciones del demonio. Las de la carne es fácil, la concupiscencia, ya sea de los ojos, de la carne, la gula, etc. ¿Y las tentaciones del mundo cuáles son? Entre otras cosas, es el querer quedar bien con el mundo. Días pasados lo comentaba eso en una de las misiones. Leí una cosa de un famoso personaje llamado Malachi Martin. No sé si todos lo conocen. Malachi Martin fue un sacerdote jesuita norteamericano, sumamente inteligente, sumamente capaz. Realiza estudios sobre arqueología bíblica, lenguas hebrea, griega, antigua, etcétera, etcétera, en Israel. Después va al Vaticano, enseña arqueología bíblica, lenguas antiguas en la Gregoriana de Roma. En fin, un hombre muy culto. Y es secretario del cardenal Bea, que no fue un santo de altar precisamente, fue un personaje bastante nefasto. El cardenal Bea era el confesor del Papa Pío XII. Bueno, la cuestión es que, a lo que vamos, resulta que este Malachi Martin está presente cuando Roncalli, el alias, ¿sabés lo que es estar engrillado?
Bueno, resulta que Roncalli, en febrero del año 1960, saca el famoso Secreto de Fátima para leerlo y está rodeado del cardenal Bea, de Malachi Martin y otros personajes. Y por lo que cuentan, dice que les hace jurar a todos que no van a comentar qué es el secreto, lo que van a leer, hasta que el Papa eventualmente lo decida hacer. Bien, entonces leen el tercer secreto y Roncalli no quiere dar a conocer el tercer secreto. Bien, pero en concreto, Malachi Martin conoce el tercer. Están todos confabulados. Malachi Martin conoce el tercer secreto. Y hay una cosa que yo no entiendo de él, porque él se da cuenta de toda la infiltración dentro de la iglesia, de los modernistas, de la masonería, etc. Y él, creo que allá por el año 1970, pide la reducción al estado laical, deja el sacerdocio, se vuelve a Estados Unidos, dice que trabaja de taxista, de lavacopas, hasta que se pone a escribir novelas falando de la crisis de la iglesia. Una de ellas se llama Vaticano, las otras no me acuerdo. Eso tiene varias novelas, narrando lo que está sucediendo dentro de la iglesia, pero cambiando los nombres de los personajes. Y él usa un término que a mí me pareció muy justo. Él fala del complejo de Judas, que los modernistas dicen, tienen el complejo de Judas. ¿Y qué es el complejo de Judas? El complejo de Judas, Malachi Martin lo explica como el deseo de quedar bien con el mundo, en una palabra. O sea, ¿qué pasaba? Judas, cuando él ve que Jesucristo escapa cuando lo quieren hacer rey después de haber dado de comer a 5.000 personas, claro, da de comer a 5.000 personas y dijeron, este es el rey que nos conviene, nos da de comer y así milagrosamente y no hacemos nada, este es el rey que queremos, pronto. Y claro, lo fueron a buscar para hacerlo rey y Cristo se va, no quiere saber nada de esas cosas. Y él veía, por otra parte, la briga que había continuamente con los fariseos, con la crema, digamos, religiosa del momento. Y claro, Judas decía, pero ¿por qué Jesucristo no entabla relación con los altos mandos de la sinagoga y trabajamos para sacarnos a los romanos de encima y que Israel sea una gran potencia y domine el mundo, etc.? O sea, en una palabra, Judas pierde el sentido sobrenatural de la misión de Cristo. Entonces ve todo como desde un punto de vista puramente político, humano, temporal. Claro, si tú te pones a analizar la situación como ves Judas, es ciertamente normal que Judas termine traicionando a Cristo. Porque eso de que el cielo y la santidad y estas cosas, no. Hay que conseguir ahora, ahora el poder, el poder temporal, el llevarnos bien con la gran judería, etcétera, etcétera. Entonces, Malachi Martin fala de ese complejo de Judas. Y me pareció excelente porque, en el fondo, es cierto, los modernistas tienen el complejo de Judas. Y los que, viendo la crisis terrible de la iglesia, y siguen, dale que te pego con que Bergoglio es el pontífice, etcétera, etcétera, tienen el complejo de Judas. Porque quieren la victoria ya, ahora. La quieren con Bergoglio, no importa que Bergoglio diga las estupideces que sean, las herejías que sean. Ellos quieren ahora ya el poder, el éxito, y es ahí en donde los modernistas derrapan totalmente. ¿Por qué? Porque pierden el sentido sobrenatural de la misión de Cristo y la misión de la Iglesia.
La iglesia siempre tiene que estar en una postura de oposición con el mundo. El mismo Cristo dice, lembráis, en el Evangelio de San Juan, se lee, Cristo dice, lembrad que si el mundo os odia, antes me odió a mí. O sea, el mundo no nos puede amar a nosotros. Los mundanos no nos pueden amar a nosotros. Y claro, la última asnera que dijo Bergoglio de que todas las religiones son buenas y todo, por supuesto, todos aplaudieron. Mormones, protestantes, judíos, islámicos, todos contentos. ¿Y por qué son del mundo? Porque ellos no entienden la función de Cristo y de la Iglesia Católica. Entonces, desgraciadamente, si perdemos el sentido sobrenatural de la misión de Cristo, necesariamente nos mundanizamos. Y queremos eso que están haciendo los modernistas. Entonces, queridos fieles, lembremos siempre que uno de los enemigos del alma es el mundo. Y que no podemos trabajar en contubernio con el mundo, en rebajar algunas cositas para que el mundo nos tolere, que rebajemos, qué sé yo, no sé, aceptemos el aborto en algunos casos, aceptemos el divorcio en algunos casos, aceptemos... No. Es ahí donde perdemos. Y perdemos identidad, o sea, dejamos de entender para qué estamos, porque estamos para luz del mundo y sal de la tierra. No estamos para ser una cosita más del mundo. Nosotros estamos para iluminar a los demás, para ser pacientes. ¿Ves? Entonces, ánimo. Digo esto porque a veces uno ve que nos podemos cansar en este combate. Estamos continuamente contra la moda, contra los tatuajes, contra las tonterías que dicen los políticos, contra la corrupción de los economistas, Claro, es cansativo. Y si tú te pones a pensar y adoptas el complejo de Judas, te vas a llevar de bien. No vas a tener más brigas con nadie. Te van a nombrar incluso alcalde, vas a tener algún puesto político quizás, vas a ser amigo del obispo, vas a estar con los curas en la canción nova. No, hay una serie de ventajas. Pero perdiste la fe. Ese es el tema. Entonces, perdimos la fe. Y la fe ¿qué implica? La fe implica, entre otras cosas, el concepto sobrenatural de la misión de Cristo y de su iglesia. Entonces, no nos dejemos mundanizar. ¿Que es cansativo el combate? Es cansativo. Pensemos también que nuestro Señor, lo cansado que debe haber sido llevar la cruz hasta el final, ¿no? Entonces, a veces cuando tengamos ganas de decir, bueno, paremos, ya basta, no. Hay que seguir hasta el final y dar testimonio hasta el final, hasta la muerte. Pero para eso necesitamos mucha gracia, de mucha gracia. Hoy que es este querido San Mateo, al cual yo le tengo una devoción especial porque he tenido la gracia de rezar la misa en el altar donde están sus reliquias. Y él murió celebrando misa. Lo masacran celebrando misa. Una muerte estupenda. Que es la guinda. Si conseguimos una cosa así, estamos preparados para ser muertos por Cristo. Entonces, pensemos que la suerte que corrió el apóstol
San Mateo, quizás Dios nos la pida para nosotros. Entonces también nosotros tenemos que prepararnos a eso y tenemos que tener una cierta detestación del mundo, de las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice nuestro Señor. Entonces, a ser firmes, tener claros los principios católicos y no entrar en ninguna situación en contubernios con el mundo. Que la Virgen nos alcance la gracia y podamos todos un día participar de la vida eterna. Ave María Purísima.